Bienvenidos al tercer capítulo de A Dos Puntas, Podcast Inmobiliarios. Hoy estamos con Leo Fer, un amigo de la casa, un amigo de VLab y también uno de los fundadores, junto con su hijo Leo Fer Jr., de Leo Fer y Asociados, que es una inmobiliaria líder de la Patagonia y de Neuquén. Leo, muchas gracias por recibirnos en tu casa, acá en Neuquén, en la sucursal central, ¿no? Sí, bueno, no, gracias a ustedes por venir, por todo el trabajo que están haciendo conmigo. Esta es la oficina central, sí, es la oficina central de varias sucursales que tenemos. ¿Dónde están las otras sucursales, Leo? Nosotros tenemos sucursales en la provincia de Río Negro, en la localidad de Cipolletti, que es pegado acá cruzando el río Neuquén, que conocimos ayer. Es solamente cruzar un puente. Después tenemos una pequeña sucursal en Añelo, en Plotier, que es la localidad pegada a Neuquén, desde el lado de la provincia de Neuquén, y en San Martín de los Andes. Bien. Bueno, me gustaría que arranquemos un poco con la historia tuya como agente inmobiliario. ¿Cómo llegaste a ese rubro? Si de chiquito tenías un sueño así parecido o nada que ver, llegaste de rebote ahí y que después vayamos evolucionando a lo que es hoy tu inmobiliaria. Bueno, no, la verdad que llegué de rebote. Yo de chico tuve muchas carencias por temas económicos familiares y empecé a trabajar muy jovencito, 11, 12 años, de un año antes del séptimo grado, me acuerdo. Eh, y siempre elegí todos mis trabajos por lo económico, ¿no? Porque necesitaba dar una mano en casa a la familia. Y fui siempre eligiendo distintos tipos de trabajo, siempre muy enfocado en lo social y en la venta, pero fui cambiando de trabajos hasta que llegué, bueno, a estudiar en Buenos Aires, ser gerente de DirecTV, después gerente de una droguería, y ahí hice el curso de visitador médico. Trabajé muchos años de visitador médico porque era un buen sueldo, era un lindo estatus. Tuve un problema de salud, un problema psiquiátrico, de ansiedad, de estrés, de pánico. También derivó en una enfermedad en los ojos que tengo hoy, que la trato todo continuamente, que se llama maculopatía. Y bueno, ahí decidí dejar la visita médica por ese tema de salud. Y un amigo, Coco, que es mi mano derecha, Oscar Rodríguez, que es mi mano derecha acá en la inmobiliaria, me ofreció ir a trabajar a una inmobiliaria donde él trabajaba, se llamaba Más Hogar, ya no existe más, y esos fueron mis primeros pasos. En realidad fui para ver de qué se trataba, no estaba muy convencido. Cuando me mostraron en la capacitación los primeros números y qué se podía ganar, me di cuenta que yo pensaba que tenía un trabajo que se pagaba muchísimo y me di cuenta que por ahí en este trabajo no tenés techo, podés ganar mucho más. Y cuando vi el ambiente y los horarios y toda la flexibilidad que tenía y yo que no me tenía que estresar por mi problema en la vista, dije, me gusta este rubro y ahí arranqué. Che, ¿y cómo fue ese momento tuyo personal que vos te diste cuenta que lo que estabas haciendo como vida laboral ya no daba para más por el episodio que tuviste médico y demás? ¿Y cuáles fueron por ahí esos síntomas que vos sentiste o tu familia sintió que te llevó a buscar otro tipo de vida profesional, laboral? Mira, por trabajar desde muy jovencito, he tenido 2, 3 trabajos simultáneos. De hecho, en el secundario yo estudiaba de mañana, trabajaba en el kiosco de un colegio enfrente de mi colegio, a 2 cuadras de mi colegio de tarde. De tarde-noche iba a entrenar, y el otro día a las 7 de la mañana estaba yendo al colegio de nuevo. Y así fue siempre mi vida desde muy joven y pensaba que podía hacer todo lo que me proponía, lo podía hacer. Nunca pensé que todo eso iba a generar en un tema de salud, ¿no? En una patología. Siempre pensaba que solamente era cansancio, que lo podía solucionar tomándome unos días y listo. Pero de un día para el otro estaba llegando a un consultorio para visitar un médico y me sentía mal, ahogado. Es parecido como cuando, yo siempre doy este ejemplo por ahí, eh, sentía como cuando estás durmiendo y te parece que escuchaste un portazo en la puerta de atrás de tu casa, que te levantás y no sabes si es miedo, hay algo que te cierra un poco el pecho, qué sé yo, pero bueno, vas y cuando te das cuenta que no era nada, que era el viento, te relaja. Bueno, era algo parecido. Sentía que estaba incómodo, que no tenía muchas ganas de entrar al consultorio, pero sentía que lo tenía que lograr y entrar al consultorio y después se me pasaba. Eso fue una vez una semana, después fueron 2 veces una semana,
después todos los días de la semana, y después cada consultorio que entraba me sudaba frío, ¿viste? Era como un miedo, y bueno, me diagnosticaron eso, pánico, ¿viste? Ataque de ansiedad, pánico, por un pico de estrés. Ok, y cuando vos entrás después al sector inmobiliario, a laburar en esta inmobiliaria que contabas, vos ya venías con un poco de experiencia de venta de antes. Sí, sí, yo vender, trabajé, bueno, fui gerente de una empresa de venta de electrodomésticos, santafesina también, de Rafaela, que se llamaba Red Megatone. Ajá. Bueno, ahí nada, vendí también en Frávega, vendí medicina prepaga. Vos imagínate que en Sí, sí. 50 años he hecho un montón de trabajo, pero siempre enfocado en la parte comercial o en la parte de marketing, porque estudié publicidad, marketing, y entonces me gustaba eso. Eh, y cuando entro al rubro inmobiliario, si bien tenía experiencia en ventas, arranqué a estudiar al tiempito, porque más allá en este rubro, más allá de la venta en sí y estar capacitado para manejar las objeciones, ofrecer bien un producto, tenés que estar muy capacitado con el aspecto legal, ¿no? Nosotros tenemos en nuestras manos una mochila enorme que tenemos que cuidar, que son los ahorros de toda la vida de una familia que tiene el sueño de su casa propia, o la herencia de una familia, o simplemente una inversión. Pero es mucho el dinero, es mucho el sueño, y es mucha la responsabilidad que conlleva eso. Por eso soy medio estudiante crónico, y me hice la carrera inmediatamente, y por eso también en mis oficinas, todos los chicos que arrancan como agente inmobiliario, les propongo que hagan la carrera. Si no la quieren empezar inmediatamente, les doy un plazo, digo, bueno, empezá, aprendé a ver, fíjate si te gusta, aprendé cómo es el trabajo, todo, pero de acá a un tiempo vas a tener que estudiar. Y es para vos, siempre les digo, lo que estudies es para vos, y si no tenés los recursos, nosotros desde acá les brindamos los recursos para que puedan estar en la universidad. Tenemos un convenio con la Universidad Siglo XXI, donde ellos dan un descuento grande, y nosotros igualamos ese descuento más para que el descuento sea muy interesante, y así que tienen los recursos como para estudiar. Eh, soy un convencido de que el saber es una inversión en vos mismo, así como todos los empresarios invierten en local, en marketing, en imagen de marca. Un vendedor profesional, un agente inmobiliario, un martillero tiene que invertir en sí. Invertir, a diferencia del gasto, es algo que vos ponés dinero, y que después va a ser de que de alguna otra manera ese dinero vuelva con creces. Entonces yo digo, la capacitación, el entrenamiento, el estudio, la profesionalización es una inversión, no es un gasto. Es algo que vos vas a tener una graduación de dinero, y que con el tiempo ese dinero va a incrementarse con creces. Quiero meterme un poquito en el tema de que esta es una empresa familiar, Sí. porque vos fundaste esta empresa con Leo, con tu hijo Leo, y yo no sé si es verdad lo que él me contó, pero me dijo que cuando eran chicos, cuando él era chico, estaban en la playa una vez, no sé, habrá tenido 5 8 años, Sí, te dilucido. contó la anécdota de los vendedores nigerianos en la playa. Sí, sí, me contó que decimos cómo era la neta, pero era algo así como, che, me quiero comprar esta remera, papá, bueno, tomá 10 pesos, pero sale 20 la remera, no importa, andá con 10 pesos y conseguite la remera. Claro. Y que un poco esa tradición de vendedores la aprende familiarmente. Sí, Me cuentes algo de eso. sí, bueno, ayer estuvimos hablando con vos justamente de algunos dichos del abuelo Elías, mi abuelo por parte de papá, por eso me llamo yo Leandro Elías. Mi abuelo Elías, descendiente de libaneses, comerciante de toda la vida, tenía muchos dichos lindos, y uno de los dichos que tenía era aquel que sabe comprar es el que va a saber vender. Él decía que la compra es la misma venta desde el otro lado, ¿no? Y si bien mi mujer, cada vez que vamos a comprar algo, o entramos a algún local y ve que empiezo a sacar la calculadora, se quiere matar porque dice, ay, va a empezar a regatear el precio, va a empezar a pedir un descuento. Es un hábito que tengo por el simple hecho de que me gusta negociar, que es la parte linda de la venta. Y a mis hijos les enseñé desde chico que, nada, que tienen que hacer valer su dinero, que le costó.
siempre les di, no les di todo servido, sino que siempre les exigía algún tipo de tarea o responsabilidad por lo que ellos querían. Leo a los 14, 15 años sin ninguna necesidad, quería hacer un viaje y le pedí a un amigo que le dé trabajo limpiando los vidrios y barriendo un local para que él aprenda que no le alcanzó para el viaje, obviamente se lo puse yo, pero que para que él aprenda que lo que uno tiene cuesta. Y bueno, esa anécdota es que estábamos en Montehermoso, mi suegra tiene cáncer en Montehermoso, así que nosotros vamos habitualmente. Y siempre estando en la playa querían que churros, que cubanitos, y bueno, y en la época de que empezó a venir gente de otros países con remeras de la NBA y con collarcito y con cosas, querían todo. Y yo cierta manera, para explicarle cómo es el tema de la venta, le decía, bueno, andá a averiguar cuánto salen las remeras. Entonces iban, lo buscaban a los muchachos que vendían y les decía, mirá, una remera te sale 20 o 10, una remera sale 10, te puedo dejar 2 por 18. Entonces yo le daba 10 pesos y le decía, no, andá y conseguiste 2 por 10 o no sé, algo. Pero era algo muy difícil para lograr, pero los tenía entretenidos mientras yo charlaba con mujeres, lo que sea, y ellos aprendían las técnicas de la negociación, comprando, pero entendían las técnicas de la negociación. Muchas veces no lo lograban, si las terminaba yo comprando igual, o iba a negociar yo con ellos para que me vieran, pero simplemente es algo, algo familiar, algo que lo cual nos reíamos y lo disfrutábamos juntos, pero que también le genera enseñanza, ¿no? El valor de las cosas y el trabajo, sobre todo para conseguir esas cosas. Es todo un arte la negociación, ¿no? La negociación es un arte y me canso de escuchar gente. Hoy vino un amigo y la hija no sabe qué estudiar, le dice, ¿por qué no estudias como martillero? ¿Por qué no vas a la charla que yo leo en la universidad? Y dice, no, papá, yo no sé vender. ¿Ves? Yo no sé vender, no voy a estudiar para martillero porque yo no sé vender. Y entonces le decía, ¿tu hija no sabe vender? No, tu hija es una de las mejores vendedoras que tenés. Digo, te saca lo que vos no tenés. Te hace 2 sonrisas y logra de que la dejes salir, de que le compres el celular, bueno, eso es vender. Lo que todos somos vendedores, desde que nos levantamos a la mañana y empezamos a discutir con nuestra mujer quién se baña primero, quién lleva al nene o quién descansa un poco más, empezamos a negociar, empezamos a vender. Desde que empezamos a charlar con nuestras familias, si la fiesta se hace en una casa o en otra casa, y se arman las discusiones y vos tratás de poner tu punto de vista, estás negociando, estás vendiendo, lo que no somos es consciente de la habilidad que tenemos o no explotamos la habilidad que tenemos para esa negociación, pero vendedores somos todos. ¿Vos creés que, a ver, te doy mi punto de vista primero y después te hago la pregunta? Yo creo que las ventas son muy emocionales. Me parece que cuando, obviamente dentro de un marco racional de las cosas, cuando aparecen la mayor cantidad de objeciones por ahí tienen que ver con argumentos más emocionales o creencias que son un poco limitantes, siempre pensándolo dentro de un marco racional de lo que uno está vendiendo. Y por lo menos mi postura es que a las ventas hay que trabajarlas mucho desde lo emocional, siempre y cuando tu producto o servicio tenga un fundamento, ¿no? ¿Vos qué pensás de esa afirmación que yo hago? Sí, comparto y no comparto. Te voy a explicar por qué. Por ahí vos estás muy enfocado en lo que yo, al haber tenido experiencia por ahí en venta de electrodomésticos, en ventas de seguros, en venta de medicina prepaga, hice en ventas de medicamentos o promoción de medicamentos también, porque hice las dos cosas. En la droguería vendía y como visitador médico los promocionaba. En lo que vos me decís al rubro inmobiliario aplica totalmente, pero en la venta en general soy un convencido de que aún si vos tenés un solo producto para vender y vendiste 1000 productos en un año, fueron 1000 ventas totalmente distintas. Me canso de ver cursos en redes, cosas. Si no, sos un vendedor que no logra su éxito, yo te voy a enseñar cuál es la fórmula. No existe la fórmula. Soy un convencido que no existe la fórmula, que no existe la técnica precisa, que no existe el formulario de 10 preguntas que le tenés que hacer a un cliente para tener una venta exitosa. Lo que sí existe es tener un montón de herramientas y entrenar vos la capacidad de saber cuándo necesitas usar cada herramienta.
¿Se entiende lo que voy? Sí. Porque a vos te pueden dar un curso excelente de manejo de objeciones. Entonces te están dando una pinza pico del oro. Y vos la pinza pico del oro la sabés usar espectacular. Pero ¿qué pasa? Viene un cliente con una tuerca y la podés sacar, sí, la podés sacar, pero no es la herramienta para sacar una tuerca. Necesitas una llave. Entonces, el vendedor se tiene que nutrir, capacitar, entrenar, escuchar, sociabilizar. O sea, siempre digo, entrenarse con los que más saben alrededor, en el grupo, en otras empresas, ver qué hace, copiar y todo, para tener una caja de herramientas llena de opciones, y cuando viene el cliente con la tuerca, saber utilizar la llave, y cuando viene el cliente con el caño, saber agarrar la pico al oro y saber cuáles herramientas utilizar. Sí soy consciente que no existe más la venta transaccional, ya este producto es bueno porque tiene esto y vos tenés el dinero, compralo, ¿no? Hoy lo que estamos ofreciendo es el trasfondo de todo. A un cliente le tenés que hacer entender cómo va a vivir en esta propiedad, a diferencia de otra, cuáles van a ser las comodidades, las ventajas del colegio cerca de los hijos o de no tener una planta alta por la edad que tienen, que prontamente no van a poder subir escaleras. Ya no se vende más el producto como una cosa, sino que se vende el deseo posterior a disfrutarla. En eso totalmente de acuerdo. Pero soy clarísimo y voy en contra de la marea con esto, ¿viste? Siempre choco con muchas cosas. ¿Viste? Los cursitos de esto de querer ser el vendedor exitoso, esta es la fórmula, no. Esta es la fórmula con un par de clientes. Con otro par de clientes es otra fórmula. Y vos si tomamos dos características de los vendedores, del vendedor más hablador que acapara la conversación, en el bueno, en el mal sentido, pero que habla mucho, o el vendedor que tiene una escucha activa muy fuerte, ¿a cuál le asignás más probabilidades de venta? 100% al que tiene una escucha activa. Otro dicho del abuelo, en una negociación el que habla primero pierde. Si vos hablás primero, no vas a saber qué es lo que quiere el otro. Y si no sabes lo que es lo que quiere el otro, no sabes qué ofrecerle. Entonces, lo primero que tiene que entrenar un buen vendedor es la escucha. Es saber preguntar. En eso, por ahí, los comunicadores, como ustedes, pueden llegar a ser excelentes vendedores porque tenés que saber cómo preguntar cortito para que el otro hable mucho. No hacer preguntas cerradas para que no te responda sí o no, sino para que se explaye, para que vos lo entiendas, para que sepas desde qué lugar te está planteando cuál es su necesidad. Entender si lo que te está diciendo es la necesidad real o por ahí te está queriendo disimular cuál es su necesidad real y vos poder entenderla. Y al final de la conversación, entender quién es, de dónde viene, qué necesita, cuál es su necesidad, cuál es su deseo, quién es el decisor de compra, quién es el que va a comprar realmente, quién es el que paga la operación, y evitás un montón de procesos largos, ¿no? Pero siempre el que maneja la escucha activa es el que gana. Como dice el abuelo, el que habla primero pierde. Che, y volviendo un poco a la inmobiliaria familiar de ese inicio que vos tuviste con Leo, ¿cómo es trabajar con tu hijo codo a codo? ¿Cómo es esa relación? A ver, es difícil decir, para todos los padres decir, tengo una relación especial con mi hijo, y van a decir más de lo mismo, ¿quién no tiene una relación especial con un hijo? Pero realmente sí, yendo muy íntimamente a mi familia, yo te cuento que desde muy chico, uno de mis deseos más grandes, como muchos querían llegar a ser un jugador de fútbol, como que quisieran llegar a ser, no sé, un médico famoso o un excelente martillero. Yo desde muy chico siempre tuve el instinto paternal muy, muy a flor de piel y desde muy chico deseaba ser padre, como hoy estoy deseando ser abuelo, pero bueno, hay que esperar. Pero bueno, siempre de muy chico deseé ser padre. Cuando me enteré, tenía 24 años que iba a ser papá, muy lejos de preocuparme o de plantearme cómo voy a ser, como esto, era felicidad pura. Yo desde ese día que con mi compañera hicimos primero hicimos un EVA-test, nos dio negativo, así que ella convencida que estaba embarazada, fuimos al médico, se sacó sangre y sí, estaba embarazada ya de 2 meses. Desde ese día que confirmamos que estaba embarazada, yo me levantaba a la mañana, apoyaba mi cara en la panza de ella, lo saludaba a mi hijo y así fui con los 3.
le decía buen día, me iba a almorzar, le daba la bienvenida, me acostaba a la noche, le daba un beso a la panza, le decía, soy un convencido que el vínculo desde la panza hasta hoy que tiene 25 años sigue siendo el mismo. Yo lo que siento en él es un compañero en el cual puedo hablar como cualquier otra persona, porque bueno, siempre fui de esa manera. Y para mí es, primero, la tranquilidad de tener a alguien de mi riñón, en el cual confío, en el cual sé cuáles son sus capacidades, sus cualidades, sus actitudes y sus aptitudes. Entonces duermo sin frazada, confiando en él. Y segundo, que el orgullo de ver que él lo eligió, de que yo no lo obligué, que lo eligió ser compañero mío, trabajar en esta empresa, qué sé yo, y que está teniendo el éxito que se merece por el sacrificio que está haciendo, ¿no? Él a los 15, 16 años dijo, yo voy a ser martillero con mi papá. A los 17 años terminó el colegio secundario y empezó a trabajar conmigo. O sea que es una unión padre-hijo, sí, pero a la vez como socio, como compañero de trabajo y como colega, nada, es una persona para sacarse el sombrero. Che, y quiero que me cuentes un poco de cómo fueron esos inicios, a dónde empezaron y a dónde estamos hoy en esta oficina, digamos, en qué enclave estamos acá, que evolucionó un montón. Bueno, arrancar. Yo empecé, bueno, en esta inmobiliaria que te dije, como agente inmobiliario en Más Hogar. Ahí tuve unas diferencias por no plantear una cosa clara, una diferencia con el tema de los honorarios. Así que, nada, yo las cosas que no me gustan las dejo, decidí dejar. Decidí empezar la carrera. Cuando me dejé todo eso, tenía un amigo que era martillero, pero que tenía 2, 3 trabajos. Entonces empecé a trabajar en mi casa con el respaldo de él como martillero. Él era el que me revisaba y me firmaba todos los documentos. Y yo hacía de agente inmobiliario en el garage de mi casa. Eh, Me fue bien, vendí bastante, fueron meses, ¿no? 6 meses, 7 meses. Eh, Perdón, ¿ya era Leo Fer y asociados ahí o era solo Leo Fer? por ahí era Leo Soy todavía. Y es más, te voy a contar una anécdota, una compañera que ya hoy no trabaja con nosotros, pero que queremos mucho, sigue siendo amiga, ella ya tiene su inmobiliaria. Se llama Amparo, fue la primera mujer que trabajó con nosotros en inmobiliaria. Yo estando en el garaje de mi casa, un día me encuentro con Amparo en la calle, muy trabajadora, muy trabajadora, y le digo, ¿tenés tiempo para un café? Compartimos algún negocio, qué estás buscando, qué estoy buscando. Entonces nos sentamos a tomar un café, realmente me gustaba cómo trabajaba, yo necesitaba colaboradores. Entonces le pregunté si no quería venir a trabajar conmigo. Eh, y me dice, ella estaba en una franquicia. Entonces me dice, yo quiero trabajar con vos, pero ¿dónde tenés la oficina? Le dije, no, mira, te voy a ser totalmente sincero. Yo hoy estoy trabajando en el garaje de mi casa. A fin de año, principio del año que viene, voy a alquilar una oficina. Pues la idea es desarrollarme durante un año. Después de ese año de trabajar en esa oficina, mi idea es abrir una sucursal en Cipolletti o en Plotier. Y al año siguiente la otra. La que no abrí, abro la otra. O sea que de acá a 3 años estaríamos trabajando en Neuquén, en Plotier y en Cipolletti, lo cual la chica me miraba y me hacía así con la cara como diciendo, está fe loco, está en el garaje de la casa y me está diciendo que trabaje con él, que en un año va a abrir otra sucursal. Y me dijo, bueno, déjame pensarlo, qué sé yo, qué sé cuánto. Obviamente no nos cruzamos más, no me respondió a nada, pero a los 6 meses pasó por la oficina y me dice, ¿abriste la oficina como dijiste? Sí, le digo. Y en un año voy a tener una oficina en Cipolletti. Si querés venirte ahora, sumate, qué sé yo. Bueno, y se sumó y hasta hace poco fue parte de Leo's Fair. Logró mucho trabajando con nosotros, creció mucho como profesional, como persona, como todo. Tanto así que me lo agradeció tatuándose el loguito de Leo's Fair en el tobillo. Está totalmente, cuando la vi le dije, vos estás totalmente loca, me estás poniendo un compromiso. Pero bueno, ella lo sintió así y cada uno hace lo que quiere. Después decidió emprender su camino por separado y yo le colaboro con ella en cada cosa que necesite. Pero bueno, así inicié en el garaje de casa, después alquilé un monoambiente, ahí vino Oscar, mi mano derecha, se sumó conmigo y con Leo, empezamos nosotros, y Rodrigo Camaraza, que hoy es el gerente de Río Negro. Después Rodrigo se dedicó a la parte de coach, entonces nos dejó, cuando nosotros después formamos un equipo grande, lo tomé como coach, volvió a la empresa como el coach de toda la inmobiliaria y ahora ya está como gerente de Río Negro, su misión es expandirse en Río Negro.
Es un asociado con mucho peso acá en la oficina, pero bueno, así arrancamos. El crecimiento nos llevó por delante y yo siempre hacía la metáfora de que somos una pick-up en subida, en camino de ripio. Íbamos subiendo, 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 creciendo, creciendo, creciendo y teníamos un montón de errores, pero yo sabía que si frenaba para solucionar los errores era probable que el ripio nos tire para atrás. Entonces, bueno, fuimos aprendiendo a cambiar cubiertas mientras estábamos manejando ahí arriba del auto o a cambiar el aceite del auto mientras seguíamos subiendo. Fuimos creciendo, creciendo, reinvirtiendo en nosotros un montón, en locales, en marketing, en publicidad, reinvirtiendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo. Yo no modifiqué mi estilo de vida durante 6, 7 años. Absolutamente todo lo que ganaba lo volví a invertir en la oficina porque estaba muy convencido que iba a llegar a lo que llegué hoy. Y bueno, y hoy ya sí, hoy ya puedo separar mis pesitos y darme algunos lujos y estar feliz con lo que me propuse hace 8 años, que dije, quiero en 8 años quiero llegar a hacer esto. La visión nuestra de aquel momento era para el 2025 y la cumplimos a fines del 2024, así que recontra orgulloso de haberme propuesto algo y haberlo logrado, ¿no? Te quiero preguntar algo que me sonó mucho recién en lo que me comentabas. ¿Cómo haces para lidiar con el crecimiento? Porque muchas veces se habla de cómo lidiar cuando no creces, pero con el crecimiento también tenés más responsabilidades, hay más gente que labura con vos y demás. Puntualmente a nosotros en Vilab nos pasa que también tenemos una política en este momento, como somos una empresa relativamente nueva, de reinversión de casi el 100%, y si hablamos del tiempo, te digo del 110 o del 120% del tiempo personal de cada uno de los socios y de los empleados también. Y muchas veces nos pasa que nos encontramos con la disyuntiva che, paramos un poco la venta de adquirir clientes y nos ponemos a trabajar en los procesos, hacemos las dos, cómo lo hacemos, o sea, mejorar los procesos, saber en qué fallamos y demás. Y quería saber desde un punto de vista personal cómo hicieron y cómo hacen para lidiar con ese crecimiento constante. Mira, estás contando nuestra historia. La verdad que estás contando nuestra historia. Esto que yo te contaba eran quejas o requerimientos de mis mismos compañeros que me decían, Leo, no podemos estar trabajando así. Entonces yo le expliqué, obvio que no podemos estar trabajando así y yo me voy a ocupar de eso en el momento que tenga para ocuparme de eso y no lo vamos a mejorar para ahora, lo vamos a mejorar para de acá a 10 años. Pero no podemos dejar de crecer mientras organizamos los procesos, los tenemos que hacer en conjunto. Entonces, bueno, lo organizamos. Para que te des una idea, nosotros tenemos 9 años y yo te puedo decir que ayer terminamos de conformar el staff fijo permanente con un departamento administrativo contable, con un departamento legal externo, pero un departamento legal, con un departamento de marketing estable, y ahora, desde ayer, un departamento de recursos humanos, donde se van a hacer cargo de todas las incorporaciones, las entrevistas, el coach al equipo de líderes, el coach y el seguimiento de los asociados de ventas, de los martilleros. Entonces, si vos me decís, vos llegaste hoy a tener 5 sucursales y facturar lo que facturás, porque seguramente creciste orgánico y totalmente estructurado, ¿no? Yo fui creciendo a medida que iba creciendo y iba solucionando a medida que iban surgiendo los problemas, pero siempre tratando de encontrar la solución, no pensando en el corto plazo, sino pensando ya directamente, bueno, si yo hoy necesito un departamento de marketing, ¿qué es lo que necesito hoy? Un community. No, voy a poner un gerente de marketing, un community y un diseñador. ¿Te hace falta hoy? No, me va a hacer falta dentro de 3 años y lo quiero tener entrenado hoy para cuando necesite tenerlo ya esté totalmente capacitado. Esa era mi forma. Arriesgada, sí. Hoy la historia me dice que la acerté, así que seguimos con esa fórmula. Nunca dejaría yo de vender, de facturar, de producir, de hacer. Nunca lo frenaría por ir a la fuente a ver si estoy haciendo bien o más las cosas. Trataría de encontrarlo en el momento que lo estoy haciendo y tratarlo de solucionar en el momento que lo estoy haciendo, pero nunca frenando. Che, quiero cambiar radicalmente de tema. Cambiemos. Viste que Neuquén, Vaca Muerta, o sea, la asociación que hay está ahí. Me quiero meter ahí, después quiero meterme en Neuquén Ciudad porque también veo edificios por todos lados. Y caminamos con Carlos que está ahí filmando por la calle.
cuando andamos por acá y nos sorprendemos de la cantidad de desarrollo que hay. Quiero saber que nos des un panorama de lo que es Vaca Muerta hoy, de lo que puede llegar a ser en 5, 10, 15 años y cuál es tu perspectiva con este tema que creo que es por lo menos lo que más resuena de Neuquén en toda la República Argentina. Mira, de Vaca Muerta, si vos buscas en redes, vas a escuchar a 50.000 personas que hablan y opinan de Vaca Muerta. Y de las 50.000 personas, hay 49.000 que no saben nada y yo soy una, Ajá. ¿no? Para saber entender bien, yo lo que te voy a decir es lo que vivo, lo que escucho y lo que trabajo, pero para entender Vaca Muerta, tenés que sentarte a escuchar a alguien que esté muy capacitado en economía de oil and gas. ¿Por qué? Porque cualquier fusión de empresas, cualquier empresa que saca las operaciones genera una inestabilidad en Vaca Muerta que te hace creer que Vaca Muerta hoy funciona, mañana no funciona, ahora vuelve a funcionar, qué sé yo. Y lo que está pasando es eso, ¿no? Tenés que entender la economía del oil and gas. Ahora, saliendo de lo puntual, ¿qué se entiende por Vaca Muerta? Vaca Muerta puede producir un 100%. Para producir un 100% tendría que haber autopistas de 4 humanos de ida y 4 humanos de vuelta, tener por ahí un tren que lleve y traiga carga, un aeropuerto que pueda ir gente más rápido que por las rutas. La ciudad tendría que estar ya consolidada con un montón de hoteles y un montón de habitaciones y funcionaría al 100%. Entonces, ¿hoy no está funcionando al 100%? No, se cree que un 20%, un 17%, un 25%, dicen algunos. ¿Por qué? Porque hay colas de varias decenas de kilómetros antes de llegar a Vaca Muerta, el horario de ingreso de todo el personal, lo mismo a la salida. La hotelería no cubre la cantidad de gente que necesita ir a trabajar todos los días a Vaca Muerta, entonces el transporte lleva y trae todo el día, porque no hay transporte de carga como un tren o como otras cosas que pueda llevar el material que se necesita. Entonces, hoy, del 100% de las canillas de lo que se puede extraer, están abiertas una cuarta parte. Si estando abierto unas cuartas partes recién se extrajo de todo lo que hay un 5, un 6%, eh, se entiende de que esto se va en años, te daría 200 años. O sea, se está trabajando hace varios años, pero recién se extrajo el 6, el 8, el 10%, te quedan 200 años por delante. ¿Qué se espera? Que se mejoren las rutas, que se mejoren los transportes de carga, que se mejoren las construcciones, la hotelería, todo, y empezar a producir al 100 para que esos 200 años se hagan 50, ¿no? Entonces ahí está el tema. Cuando muchos dicen, quiero comprar, pero ¿cuántos años tengo Vaca Muerta? Y se espera que en una buena instancia, 100, en una mala instancia, 20. ¿Quién lo sabe? Nadie. Te lo puede llegar a decir con menos rango de que yo te estoy diciendo entre 20 y 100, te lo puede llegar a decir con un rango más chico, pero no certero, alguien que es economista, especializado en oil and gas, pero lo que sí tenemos claro es que es un negocio multimillonario, que es para varias decenas de años, que el que invierta desde llevar hielo hasta llevar arena para fracking o construir habitaciones para alquilar o construir galpones para las empresas, el negocio que se haga en hielo va a ser negocio. Por eso, ley de oferta y demanda, los precios son un poco más caros que acá y la rentabilidad es más alta que acá. Pero tenemos negocio para rato y hoy es lo que moviliza no solo el país. Todo el mundo está viendo qué puede hacer en Argentina y qué puede hacer en Vaca Muerta. Yo lo que siempre recomiendo es, recibimos mucha gente que viene acá a preguntarnos, ¿dónde es Vaca Muerta? ¿Dónde queda la localidad de Vaca Muerta? Vaca Muerta no es ninguna localidad, es una cuenca que arranca acá mismo, cerca de Neuquén, y termina en el sur de Mendoza, y dentro de esa cuenca tenés un montón de lugares posibles para hacer extracción de no convencional y el mercado es amplísimo. Por eso es muy difícil, si vos me vas a hacer una pregunta puntual, que yo esperaba una respuesta puntual, exacta, qué sé yo, no la tengo. Sí puedo decir que como negocio inmobiliario
una inversión en Añelo la recuperás en 8 años, cuando una inversión en cualquier lado del país estás entre 20, 25 y 30 años. Entonces la rentabilidad es altísima. No, me encanta que la respuesta a veces sea no sé, No sé, porque la respuesta de mi vida. No sé. en realidad yo prefiero siempre eso a, no sé, a alguien que pretende saberlo todo y te vende cualquier verdura. Pero me quiero meter un poco en en lo último que vos dijiste. Ustedes venden productos ya, productos inmobiliarios. Quiero que también me cuentes un poco cómo es ese negocio por ahí para el que no lo conoce, el que no está viendo, que no conoce cómo es el real estate en Vaca Muerta, cómo es la dinámica, qué comprás, cómo calculás la rentabilidad más o menos, cómo son los alquileres, que es la renta en sí misma y demás. Bueno, hoy en Vaca Muerta está en Añelo, en realidad. Vamos a hablar de Añelo, Bien. vamos a dejar de decir Vaca Muerta, porque en realidad Sí, ahora de localidad. claro, es la localidad central hoy donde se centraliza todo la cuenca, la gran cuenca de Vaca Muerta, ¿no? Yo te digo Vaca Muerta y por ahí te puedo estar ofreciendo algo en Malargüe, en Mendoza, Sí, porque hay algún pozo ahí, pero vamos a hablar de Añelo. En Añelo hoy está todo por hacer. Es una ciudad que vos vas a la mañana temprano y está plagada de gente, y a la hora que tocan, que suena la chicharra como los picapiedras, desaparece todo el mundo y es una ciudad desierta, ¿viste? Eh, Hay mucho por hacer, hay muchos loteos, hay muchos lotes, hay muchos lotes en la zona industrial, lotes en la zona habitacional. eh, Hay muchos comercios por abrir porque no dan abasto los pocos restaurantes que hay, los pocos comercios que hay no dan abasto. Entonces, la cartera de productos en Añelo es amplísima. Tenemos para ofrecer lotes habitacionales, lotes industriales, lotes, tierras loteables, o sea, chacras loteables, donde los desarrolladores vienen a consultarnos: tenés 10 hectáreas, 15 hectáreas, yo quiero lotear, quiero construir algo y después vender el resto de los lotes. Productos hay producto habitacional para mudar una familia, hay producto habitacional para alquilarle a una empresa para que ponga empleados. Eso se puede alquilar, se puede vender, o sea, hay de todo. Lo que tenemos que tener claro es que el valor del metro cuadrado por ahí es superior al de Neuquén, que ya es alto, porque la rentabilidad es muy, muy alta. Te voy a dar un ejemplo puntual. Uno de nuestros clientes, eh, no voy a nombrar clientes porque si nombro uno me va a decir el otro: ¿por qué no me nombraste a mí? Vamos a hablar de general. Pero uno de ellos tiene un producto muy interesante, que es la venta de una unidad funcional chica, donde tiene 2 camas, tiene una cocina, un baño, mucho lujo, o sea, de primer nivel, dentro de un gran complejo donde afuera hay parrillas, en la entrada hay un hotel, al costado hay parrillas, hay plazas, hay canchas, van a haber canchas de fútbol, van a haber canchas de pádel, un lugar recreativo. Entonces hoy una unidad de esa de 30 no me acuerdo si 33 o 36, no sean tan exigentes con los metros puntuales, tenemos más de 1000 propiedades, imagínate, no me acuerdo nada. Pero bueno, tiene 2 camas, digamos. Uno sí, tiene tiene 2 camas, 35 metros, te la dan totalmente amoblada, con aire acondicionado, con televisor, con colchones, con sábanas, cama, cafetera, microondas, el baño completo, todo, porcelanato, un lindo departamento. Se está vendiendo alrededor de $90.000. O se estaba vendiendo, ya creo que en los últimos, porque ya hoy deben estar entre 95 y $97.000. Eh, y vos decís, bueno, una unidad funcional de 30 metros, $97.000, estamos hablando de más de $3.000 el metro. Bueno, esa unidad funcional hoy está generando una renta. La empresa ofrece 3 maneras de alquilarlo. Uno, vos lo comprás, te dice hacerte cargo vos, lo alquilas vos. Generalmente se alquila en $100 diarios. Entonces, vos haces un cálculo, lo alquilo todo el mes, son $3.000 por mes. Una renta altísima. Imagínate que vos invertiste 90.000 y tenés $3.000 sí, ¿vale? Es altísimo. La otra es que ellos te dan la limpieza y la administración de esa propiedad. Entonces, ellos te cobran un porcentaje de esos $3.000 y vos tenés una rentabilidad. Y la otra, ellos te aseguran un contrato, apenas te lo venden, de 2 años, donde vos le firmás un contrato de locación a ellos con la autorización para que ellos subbloquen en la unidad funcional. Entonces, ellos te aseguran
1.500, 1.600, 1.800 dólares por mes, no recuerdo ahora cuál es el monto exacto, te lo aseguran, estés vacío o estés lleno, te aseguran ese importe y ellos lo ofrecen a las empresas petroleras que seguramente ya tienen contrato y ya le están exigiendo. Ellos lo alquilan en 3.000 y ganan la diferencia. ¿Cuál es el tema? Decís, pero ¿por qué le dejaría la diferencia? Es porque si esa empresa, como decía, saca a la base operativa de Anielo, está obligada a seguir pagándote por más que ellos no tengan esa rentabilidad. Entonces digo, cualquiera de los tres negocios es muy buen negocio. Ya 1.800 dólares, una unidad funcional de 90.000 dólares es un alquiler bastante interesante, ni hablar si le contratás el servicio de administración y de hospitality, que son 2.100 dólares, 2.200 dólares que te quedan en el bolsillo. Y si vos vivís en Anielo y querés darle el servicio de administración, son 3.000 dólares por mes y la rentabilidad es altísima. Eso hoy, un poco menos de dólares, un poco más de dólares, un poco más de servicio, un poco menos de servicio, es lo que están ofreciendo muchas empresas desarrolladoras que se están instalando en Anielo. Venderte la unidad totalmente equipada y ofrecerte un contrato para que vos se lo alquiles a empresas petroleras donde ellos te administran y te dan el servicio de hotelería y de hospitalidad. Eso. Corregime si me equivoco o agregame. Quiero entender un poco, a ver si estoy diciendo bien, los riesgos que tiene por ahí para un inversor. ¿Cuáles son esos riesgos puntuales asociados a Anielo? Yo veo riesgo político, por ahí, bueno, momento electoral, años impares, hay como un sismo siempre de que no se sabe qué va a pasar. Tenés riesgo productivo en sí mismo de lo que es toda la producción de petróleo, de gas, que nada, puede derivar, qué sé yo, en que se pare la producción por un determinado momento. Creo que pasó un poco eso este último mes, Antes de las elecciones. antes de las elecciones. Y no sé si hay algún riesgo que también puede ser asociado político al riesgo ecológico, que cambien una perspectiva, alguna normativa, más un riesgo jurídico sería ese, me parece. ¿Eh? ¿Vos ves que hay algún riesgo más que el inversor tiene que tener en cuenta ahí? ¿O es eso? No, esos son los riesgos. Y no está mal esos riesgos, ¿no? O sea, yo te lo voy a comparar y creo que lo charlamos en un café esto. Vos vas a poner una determinada cantidad de plata en un plazo fijo y si te fijás por el interés que te generan los tres posibles plazos fijos, ves que hay un interés que es muy alto y que arriba dice alto riesgo. Hay un interés mixto, o sea, que no es ni muy alto ni muy bajo, que te dice riesgo mixto. Y hay un interés muy bajo que te genera que dice de muy bajo riesgo. Para que lo compares más o menos con la rentabilidad de Anielo. Y de nuevo, te lo comparo con otra cosa. Si vos hablás en la medicina, en las profesiones dentro de la salud pública o de la salud en general, tenés un pediatra, ¿no? Que tiene un sueldo promedio bajo, y tenés un anestesiólogo que tiene un promedio sueldo alto y unos honorarios realmente grandes, ¿no? Cuando los tenés que contratar por privado, tenés que vender un auto para pagar un anestesista, un honorario de un anestesista. Y vos decís, ¿en qué cambia, no? Si los dos estudiaron medicina, qué sé yo. Es el riesgo que él tiene al momento de realizar su trabajo. Obviamente un pediatra revisa un bebé y te dice, tiene esto, tiene aquello, qué sé yo, pero un anestesista durante 8 horas tiene 4 operaciones y tiene 4 vidas en sus manos, que con una dosis más, una dosis menos puede tener una complicación, le puede generar la inhabilitación total de su matrícula y de su profesión y hasta perder todos los bienes personales por un juicio civil, por una mala praxis. En Anielo pasa lo mismo, la rentabilidad es altísima. ¿El riesgo es alto comparado con otros lugares? Sí, es más alto. O sea, no va a ser nunca el mismo riesgo comprar y alquilar en Anielo, donde vos dependés la variable económica, la variable ecológica, la variable política, que alquilar en capital o comprar en Capital Federal y alquilar en Capital Federal, que vos sabés que por más que cambie el gobierno, los turistas siguen viniendo y alquilar no se alquila lo mismo. Entonces, está en cada uno. Nosotros tenemos productos de bajo riesgo en Neuquén, la cantidad de turismo que tenemos y la cantidad de gente que se viene a vivir y a trabajar por la zona petrolera, vos sabés que rentabilidad vas a tener. Tenemos propiedades de un riesgo mixto, que por ejemplo es la cordillera, San Martín de los Andes, Villa Langostura, Junín de los Andes, la cordillera Pehuen y Luminé. Tenemos productos en toda la cordillera donde el riesgo es mixto,
donde vos podés poner una propiedad en alquiler temporal y hacer tener una alta rentabilidad, y si no te funciona lo ponés en alquiler permanente y bueno, bajás el riesgo. Y tenés propiedades de riesgo alto como es Añelo, que vos sabés que podés correr con el riesgo que un par de meses no se alquile, pero con la rentabilidad que te generaron el año y medio anterior que sí lo estuviste alquilando, podés sobrellevar esos meses. Después es según te repito, no hay dos negocios iguales, no hay dos clientes iguales, y nosotros lo que tratamos de hacer es de entender cuál es la necesidad del cliente. Obviamente, si con eso, si con esa rentabilidad que tiene un cliente que quiere invertir sus $90.000, está sin trabajo y esa rentabilidad es lo que lo va a hacer comer, yo te diría no, alquilar en algo mixto o en algo seguro en Neuquén. Ahora, si es un empresario que ya invirtió en la cordillera, que ya invirtió y que la verdad que tiene otros miles de dólares y que no tiene problema en arriesgar o no sufre su economía, si durante un par de meses al año Añelo no está alquilado, debería apostar a Añelo, que es lo que más alta rentabilidad te va a dejar. Está buenísimo. ¿Y cómo, o sea, claro, está la relación establecida entre Neuquén y Añelo, pero quiero que me cuentes un poco y que me expliques por qué vemos tanto desarrollo inmobiliario en la ciudad de Neuquén? Se levantan unas torres impresionantes, pero es verdad, digamos, vos caminás por el centro y hay edificios en construcción por todos lados. Todas las cuadras. Y me asombra mucho, no lo he visto en esta magnitud ni en Capital Federal. Hablo desde mi impresión, no tengo los datos claros, pero quiero saber a qué se debe todo este crecimiento, además de Daniela. Otra vez te voy a decir, no soy experto en lo que te voy a contar, pero te voy a hablar desde mi conocimiento. Ok. No, porque te digo por qué no soy experto, porque soy muy crítico con lo que escucho, ¿viste? Y por ahí te pones a ver una noticia, un podcast, lo que sea, y alguien que está en el rubro dice, no, porque en Neuquén se instalan 7 familias diarias, y a la noche ves otro experto en el tema y dice, porque en Neuquén se instalan 12 familias diarias, y otro dice 25, y pues, entre 7 y 25, ¿viste? Hay una diferencia. ¿Cómo pueden tirar números así al azar? Yo no lo sé el número, entonces prefiero decir, no sé cuántas familias diarias se instalan en Neuquén, pero sí te puedo decir que es muy grande la cantidad de gente de otras provincias que se instalan en Neuquén. Ayer te mostré a vos, salimos a caminar, para los que no saben, salimos a caminar por la costa del río, salimos a conocerle, fui a mostrar un poco la ciudad, cómo se está poniendo, cómo preservamos los lugares verdes y esas cosas. Y te mostraba que en Neuquén tenés un club de residentes santafesinos, un club de residentes entrerrianos, un club de residentes italianos. ¿Qué somos los neuquinos? Somos la capital federal de aquellos años donde nuestros abuelos venían de distintos países y se juntaban todos ahí. Bueno, Neuquén hoy es un crisol de razas, de etnias, de diferentes provincias que se vienen a instalar por una necesidad puntual, que es el trabajo, que es el desarrollo personal, profesional. Y bueno, eso hace de que haya una demanda excesiva. Los edificios, las torres que se están haciendo en Pozo hoy, el 80% de las torres que se hacen en Pozo se venden antes de terminarse. Para invertir, para vivir, para lo que sea, porque el que viene con plata invierte, compra y vive. El que no viene con plata necesita que haya alquileres. Hoy entramos a nuestros sistemas y con suerte tenemos 20, 30 alquileres, cuando tenemos más de 1.000 propiedades. Eso se debe a que agarrás una propiedad en alquiler, la subís, al otro día la alquilás. Demanda de alquileres hay un montón. Entonces los desarrolladores ven eso y dicen construyamos. Hay desarrolladores que tienen 7 obras en el mismo momento. Pues es una locura. Y vos decís, no va a terminar. O sea, si haga 7 obras no va a terminar. Y bueno, las hemos visto. Desarrolladores conocidos acá como Safiar, que está terminando una torre y tiene las otras 2 torres al 80%. O sea, está cumpliendo, está haciendo lo que prometió y yo creo que ya hasta la debe tener vendida, ¿viste? Che, y si hablamos de la inversión también y el perfil inversor, ¿qué comparativa hacemos entre, no sé, invertimos 100 lucas en Neuquén Capital versus invertir 100 lucas en Añelo? ¿Cuál es la diferencia de ese mercado, tanto de los riesgos como de los números en sí mismos? La diferencia en el mercado, vos, quiero analizar tu pregunta, me decís, si yo tengo 100 lucas y quiero comprar algo para que me genere una rentabilidad. Digo 100 porque es un número redondo Sí, y es fácil hacer el porcentaje. Pero la idea tuya es, la pregunta, perdón, es,
si yo invierto en una unidad funcional de 100 lucas en Añelo o invierto acá, o qué harías vos con el negocio. Vos estás viendo qué hacer, querés evaluar tu inversión, querés evaluar riesgo, querés evaluar rentabilidad. Hablamos de los riesgos y de la rentabilidad de Añelo en Vaca Muerta y ahora hablemos de este mercado que es distinto. Por lo que vos decís, tenés desarrolladores que están construyendo, que terminan las obras y acá no es solamente el trabajo en Vaca Muerta, también tenés todo el laburo de la ciudad en sí misma, digamos. Claro. Sí, mirá, te soy sincero, Añelo es el epicentro de la cuenca petrolera Vaca Muerta, pero el 90% de los negocios se centralizan acá. Ayer, cuando fuimos a recorrer el río, te mostré cuál es el edificio de vista. Te conté también que YPF, a través de la desarrolladora ASPA, está construyendo un edificio acá a 8 cuadras de mi oficina. Y vos decís, ¿por qué no se construyen en Añelo, no? Porque por lo mismo que las grandes empresas internacionales vienen y se instalan en Capital Federal y no se instalan en Córdoba o en Rosario. La cuenca petrolera es grande, desde Neuquén, norte de Neuquén hasta el sur de Mendoza, y necesitan un lugar donde esté todo la parte tecnológica administrativa reunida. O sea, Neuquén va a seguir creciendo a medida que va a ir creciendo de la mano, que crezca Vaca Muerta, porque todos los negocios van a pasar por acá, pero es mucho menos riesgoso que Vaca Muerta, que Añelo, porque Añelo va a ser solamente por la extracción de petróleo y por la producción del oil and gas allá, y esto vos te podés apalancar en el turismo, en la gente que se viene a vivir, en el oil and gas, en un montón de cosas. Entonces el riesgo está más diversificado la inversión. Si yo me pusiera en rol de este invitado que tuvimos en el podcast, que le hacen muchas entrevistas en redes, que opina qué haría él si tuviera para comprar en POS. Yo me pongo en los zapatos de un comprador y digo, yo tengo hoy $100.000, es probable que lo invierta de esta manera. Si no tengo la necesidad de vivir de esa plata, compraría por 80 o 90 mil dólares una unidad funcional en Añelo que me genera una renta genuina de eso, $1.800, $2.000. Y con el resto que me queda de esos $80.000 que invierto allá, con los otros 20.000, pagaría un departamento en Pozo acá de 80, donde me acepten esos 20.000 y la cuota que sea igual a lo que me genera la rentabilidad de Añelo. Entonces, en 4 años yo tendría una inversión de alto riesgo, pero con alta rentabilidad en Añelo, y una inversión de mediano riesgo o de bajo riesgo, con una rentabilidad no tan alta, pero interesante, con la diversificación en Neuquén. Está bueno. Seguramente haría eso. Che, tenemos una pausa técnica acá con el productor. ¿Qué pasó? Charlie Edit. Estas cosas pueden pasar en cámara. No te conté, vos sabés que el primer podcast que hicimos con Leo de Entre Asociados fui yo, ¿viste? Ajá. Y yo la verdad que hablo igual cuando están las cámaras, cuando me preguntan, porque me encanta el rubro inmobiliario. Entonces el chabón dice, bueno, empecemos a probar con alguna pregunta. Empezaron a hacer preguntas y empezamos. 1 hora y media estuvimos. Nos daban media hora, 40 minutos. Ajá. De hecho, ahora me gastan y me dicen, ¿lo tenés invitado de nuevo a tu viejo? Sí, decirle que redondee. Y después me quedé pensando, digo, boludo, nunca dijiste que íbamos a empezar a filmar. No, dice, siempre hacemos eso para que salga espontáneo. Che, vamos a ver cómo quedaría. Empiecen a hacer preguntas, decía el productor. Entonces ya empezamos a hablar. Ajá. Y como sabés que están probando, a mí no me da pánico escénico, pero hay gente que se pone nerviosa. Entonces le dicen, bueno, vamos a empezar a probar con algunas preguntas, a ver cómo queda y después arrancamos. Dale, dice. Se empiezan a hacer preguntas y le siguen haciendo y el entrevistado está creyendo como que están en el pre-grabación, ¿viste? Y después les queda buenísimo porque queda recontra... Viste que hay un gráfico que es como una ola que tiene el eje Y y el eje X, sí, que dice que cuando vos vas a hablar en público tenés la ansiedad que arranca acá arriba, pero después empieza a bajar así radicalmente hasta que ya te asentaste y ya se fue la ansiedad. Que eso es como lo que debería pasar y que es normal ese pico de ansiedad al inicio, obviamente. Sí. Empezar a mí me pasó cuando di la charla, cuando arranqué, me sentía como la voz media temblorosa y yo no sé cuánto. Sí. Después cuando pasó la ansiedad dije, tengo que empezar a dejar de hablar y empezar a preguntar más cosas. Sí, ya te largás. Che, ¿estamos para seguir?
Yo no cortaría igual, porque me parece que queda. ¿Qué? No, que queda genuino. Esta parte, Toda esta hacemos parte. lo que quiera. Me gustó. Che, te iba a decir, hablamos de pasado de Leo Ferri y Asociados, hablamos del presente de Leo Ferri y Asociados. Quiero saber cuáles son los planes para el futuro. Yo soy 100% sincero. Con todos los colegas de ustedes que he laburado, tal vez no me lo han contado, pero conozco muchos dueños de inmobiliaria y nunca me hablaron del futuro como lo están haciendo ustedes y con la planificación que lo están haciendo ustedes. Y no lo digo para vender un chivo ni nada por el estilo. Cada vez que los vi, siempre hablamos de, che, el plan 2030, de la inmobiliaria, lo que vamos a hacer de acá a 5 o 10 años. Quiero que me cuentes un poquito, que nos introduzcas a todos los que nos están viendo, qué podemos esperar y hacia dónde quieren ir con Leo Fer para adelante. Mira, yo te voy a decir cuál es la visión de la empresa y por qué lo planteo el 2030. No soy una persona vieja, pero tengo 50 años y sé que el que me pisa a la sombra atrás es mi hijo con 25 años. Sé que todo lo que yo haga lo tengo que hacer en función a qué beneficio o qué quilombo le quiero dejar a mi hijo. Entonces las decisiones de la visión de la empresa es tomada muy en conjunto para ver qué es lo que él quiere hacer y qué es lo que quiere heredar de lo que yo le deje, ¿no? Yo desde que arranqué esta empresa decidí tener una empresa, un trabajo, una profesión donde yo pueda trabajar y ser feliz y no trabajar y estar estresado. Entonces nunca tomé decisiones en función a lo que iba a ganar, sino en lo que me podía llegar a generar un incentivo, una motivación, un deseo. Entonces así se lo planteó mi hijo. O sea, che, ¿qué te gustaría que hagamos? ¿Entendés? De acá a 10, de acá a 15, de acá a 20 años, o cuál es esa zanahoria que nos podemos poner adelante para ir viendo si la podemos lograr o no la podemos lograr. Los dos definimos que la idea es seguir haciendo crecer la empresa hasta que nosotros sintamos de que se nos escapa de las manos. Hoy la empresa la tenemos totalmente normatizada, organizada, con la persona que entra a recursos humanos, que es una genia en lo que hace, sabemos que nos va a costar mucho menos. Entonces, planes a futuro es empezar a trabajar con una consultora que ya tenemos hablado para normatizar, o sea, a través no me acuerdo cuál norma hizo, normatizar todo nuestro proceso de compra-venta. Vamos a ser una de las primeras inmobiliarias, no sé si existe, porque nunca averigüé, pero sí vamos a estar dentro de las primeras porque no es normal. Una de las primeras inmobiliarias que tenga normatizado a través de normas internacionales todo su proceso de compra-venta hasta la firma de la escritura. Después de lograr eso, pensaríamos por ahí en abrirnos en otras provincias, porque nosotros acá en Cipolletti, en Neuquén, en Plotier, en San Martín, son sucursales propias y tenemos contacto diario. Hoy a la tarde seguramente te invite a ir a conocer la sucursal de Cipolletti y el contacto es diario y es ameno y vamos y venimos. Lo que no queremos es que por querer expandirnos se nos vayan y sea atendido distinto. Acá, bueno, vos me dijiste ayer que viste que la gente entra y los clientes están a los besos y a los abrazos con los agentes o con la secretaria porque ya los conocen de mucho tiempo. Y yo, bueno, esa es la esencia de Leosfer y yo no quiero que por crecer se pierda el cómo hacerlo. Quiero que la mística, que la esencia se traslade en todos los lugares donde vayamos. Por eso vos vas a entrar a una sucursal de Leosfer y vas a ver el mismo cartel, vas a ver las mismas plantas, vas a ver el mismo modo de atender y hasta tenemos la misma perfumina que echamos acá en Neuquén, es la misma que se echa en todas las sucursales porque necesitamos que nuestros clientes internos, que son nuestros agentes y que pueden trabajar en cualquier sucursal, y nuestros clientes externos, que son los que nos deciden comprar o vender, entren a Neuquén, entren a Cipolletti o entren a Plotier y sientan que están entrando en Leosfer Inmobiliaria y no en Cipolletti o en San Martín o en Neuquén. Entonces, el proyecto a futuro, ¿cuál es? Por lo pronto, a través de Rodrigo, que es el gerente de Río Negro, abrir un par de sucursales más entre el 2026 y 2027 en la provincia de Río Negro. En Neuquén no tenemos planificado expandirnos con sucursales por ahora, en 2026-2027, pero sí vamos a abrir una unidad de negocio, vamos a diversificar un poco, vamos a abrir una unidad de negocio en todo lo que es capacitación en el rubro. Vamos a hacer
una jornada de capacitación extendida que dura un año, donde vamos a traer, y te voy a hacer la invitación formal delante de las cámaras, perdón, pero no me vas a poder decir que no. Nos fue muy bien cuando vos nos viniste a capacitar y que nos conocimos. La verdad que Vilab fue uno de los que El equipo entero, ¿no? El equipo entero, que vino Rina, vino Manu también. Más allá de que no los pude sacar a pescar, se portaron de primera, no, y vimos reflejado en el equipo el cambio, la diferencia, la actitud, el cambio en las publicaciones, en el marketing en general, y en cómo hablan, ¿no? De publicaciones que antes simplemente era el botón que ustedes odian de publicar, y ahora ya tienen todo un... Más profesionalizado. Claro. Bueno, las jornadas estas, nuestra idea es hacer una jornada anual de 6 capacitaciones que nosotros llamamos 10 capacitaciones externas. No significan que son externas a nosotros, sino que externas a nuestra localidad. Traerlos a ustedes Santa Fe, tenemos, no los quiero quemar, pero tenemos 2 speakers que ya son internacionales, pero bueno, son de Buenos Aires, de Capital Federal, ya lo tenemos apalabrados y quieren venir, y conseguir 3 más para que cada 2 meses nosotros podamos dar una jornada de capacitación con posteriormente a la capacitación, una mesa de trabajo. La idea es no solo tener una charla de 3 horas, de 2 horas, de 4 horas, según vemos, de marketing inmobiliario como ven ustedes, sino que después del marketing inmobiliario, como es abierto a toda la comunidad inmobiliaria, a todas las inmobiliarias de Neuquén, de Río Negro que quieran participar, después de esa capacitación, hacer una ronda de negocio, una mesa de negocio entre todos los colegas para que nos genere un valor agregado a solamente haber estado en ninguna charla. Esa unidad de negocio va a ser dirigida por Rodrigo Camaraza, que es coach, es senior coach, y lo va a arrancar él como un desafío propio, como arrancó mi hijo el tema del podcast, lo va a arrancar él, y la idea es profesionalizarnos nosotros, ayudar a la comunidad a profesionalizarse, a los colegas de otras inmobiliarias que cada vez que traemos a alguien de afuera nos dicen, ¿por qué no hicieron abierta? Bueno, esta va a ser la forma de fomentar ese prejuicio que tienen muchos de que mis negocios los hago yo conmigo y las otras inmobiliarias que se consigan su negocio. Neuquén es una localidad donde podemos trabajar todas las inmobiliarias en conjunto y hacer negocios entre nosotros, y da para todo. Todas las inmobiliarias pueden crecer y todas las inmobiliarias pueden vender. Y cuanto más compartamos entre nosotros, los negocios se hacen más fácil y la comunidad inmobiliaria mejora. Entonces, como soy un convencido de eso, por eso participo del Colegio Martillero, como soy un convencido de eso, la jornada nuestra no le vamos a poner el nombre de la inmobiliaria, por eso digo otra unidad de negocio distinta, pero sí va a ser una jornada de capacitación donde vamos a contar desde nuestra experiencia y la experiencia de nuestros speakers, cómo hicimos para crecer tanto, y que los colegas de otras inmobiliarias, si lo quieren copiar y les va bien, que lo hagan. que lo hagan. Sí. Dijiste recién que querías construir un lugar de trabajo, una empresa en la cual te pudieras realizar a vos, palabras más, palabras menos, y ser feliz, creo, algo así. Sí. ¿Estás feliz hoy? Estoy feliz, me siento, los chicos se ríen, me dicen, ¿por qué estás tan feliz? Porque me siento millonario. Y ostras, creo que es la quinta que diga mi abuelo, pobre mi abuelo, debe estar retorciéndose. Un señor Sí, el abuelo. Mi abuelo decía, millonario no es el que tiene todo, de todo, sino millonario es el que no le hace falta nada. Hasta ahí te decía nomás. Y vos después, con el tiempo, con los años, te pones a pensar y decir, ¿cuánta gente hay que realmente económicamente tiene todo y siempre siente que le falta? Y no es millonario, solamente tiene dinero. ¿Y cuánta gente hay que tenemos muy poco y que nos ponemos a pensar, ¿qué nos falta? No falta nada. No necesito más nada para ser lo feliz que soy, no necesito más nada. Y realmente esta profesión y esta empresa me hizo, desde el primer día cuando estaba en el monoambiente, a hoy que tengo 4 sucursales, nunca sentí que me hiciera falta nada. Ya con el solo hecho de venir, encontrarme con, vos viste cómo nos reciben nuestros colegas acá, encontrarme con los colegas, charlar con uno, charlar con otro, ver que los negocios se cierran, que ellos progresan, que ellos tienen logros, que, bueno, en la charla de la universidad conté un par de casos de compañeras que vinieron acá y se tomaban 3 colectivos y hoy ya tienen su auto, se compraron su lote, se han crecido, se han recibido. Los del Colegio Martillero me dicen, che, hicimos 16 juras y en las 16 juras en el año
había gente tuya. Me decía, bueno, porque motivo al crecimiento, no económico, el profesional, el personal. Eh, eh, bueno, para mí es eso. El éxito es eso, ¿no? El saber que viniste a este mundo y que lo estás dejando un poquito mejor que como lo recibiste, ya está. ¿Hay algo que no hayas dicho que te hubiera gustado decir en la charla? En la, el- sí, con lo verborrágico que soy, hubiera hablado 3 horas más, ¿viste? Pero hay que saber escuchar, ¿viste? Eh, no, no. Siempre siento, soy muy agradecido y siempre siento, después de que hablo en esta entrevista que me estás haciendo vos o en esa charla, qué sé yo, siempre me quedan cosas. Hoy hablé de Amparo, viste, que dije una de las, porque en la charla hablé de Monse como la primera mujer que se había incorporado, en realidad había sido ella, viste, entonces después me queda cargo de conciencia y digo, pobre, no la creo. Claro, hablas de tantas cosas que te olvidás, entonces, no es que me quedan, no me quedó nada por decir, por ahí sí, cuando te vas, hubiera corregido esto y lo otro. No, me gusta que las charlas y con la ayuda de ustedes, cuando empiece a dar más charlas y todo, eh, empezar a aceptar que uno dice lo que dice en el momento que lo dice porque le sale así y que a la persona que están escuchando les tiene que servir y si no les sirve, yo explico desde que arranco a dar la charla, voy a dar una charla, voy a comentar cuáles son mis vivencias, lo mío es totalmente holístico y no voy a hablar desde el pedestal. Yo cuando no sé algo, como dije hoy, cuando no sé algo digo no lo sé, pero si fui 10 veces a un manzano y saqué una caja de manzana y lo vendí y me dio buenos resultados, cuando viene un amigo le digo, che, ¿sabés qué me está funcionando? Estoy yendo a un manzano, juntando manzanas y yéndolo a vender y estoy juntando plata. Si le sirve y lo hace y le va bien, yo estoy re feliz. Y si se lo dije y no lo hizo, ya está en ello, ¿no? Pero nada, me hubiera por ahí gustado agradecerle a más personas, no sé si tuve el tiempo para agradecerle a ustedes que estaban ahí. Pero Sí. les agradezco a vos, sí lo hiciste, dice, bueno. Sí, sí. Pero bueno, eso, viste, el cargo de conciencia de que hay tanta gente que me ayudó desde el que arranqué, ahora que por ahí, sí, tendría que haberlo agradecido más, pero no, solamente eso. ¿La pasaste bien? Pasé muy bien. Bueno, dale. Vos sabés que siempre es un placer recibirlo a usted porque se da esto de que si bien lo nuestro arrancó como una contratación de una empresa buena que nos venía a ayudar con el marketing, con el tiempo y con todas las reuniones que tuvimos ya lo sentimos como parte nuestra. Eso te dije, ahí tenés la oficina, sentate donde quieras, haz lo que quieras. Entonces estas entrevistas, más que entrevistas, las siento como es como una charla con un amigo, así que era, yo también, muy cómodo. Gracias.